Bien, regresamos con Miguel Santillana, con quien vamos a hablar justamente sobre la minería informal en el Perú. Miguel, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme de nuevo. Cuéntanos, por favor, desde tu opinión, ¿qué es lo que ha pasado en este acuerdo gobierno-mineros informales? Hay todavía un debate, aparentemente, si es que se ha prorrogado o no se ha prorrogado. Mi impresión es que... Ayúdanos, por favor, para tratar de entender. Ese gobierno inició una lucha contra la minería informal a través de dación de un permiso del Congreso para legislar sobre el tema. Y en función de eso dieron los decretos legislativos 1099 al 1107. Por primera vez el Perú definió qué cosa es ilegal y qué cosa es minería informal. Lo ilegal es cuando operas en zonas que no están permitidas, específicamente áreas naturales protegidas, zonas arqueológicas o zonas de expansión urbana. ¿Okay? Ahí eso es minería ilegal. Y la informal es cuando tú realizas la actividad en zonas donde se puede hacer, pero no has completado todo tu proceso administrativo de formalización. Muy bien. Entonces le dijeron a este universo de 550.000 mineros, puesto que debes entender que si bien en el año 2008, cuando empecé a estudiar esto, la cifra era 100.000, con la mejora de precios hay más personas dedicadas a esto y hay más regiones donde se ve la explotación de oro. Entonces ahora tenemos un universo más o menos de 550.000 personas trabajando en esto. Entonces el Estado dijo, bueno, vamos a hacer un compromiso, fírmenme una declaración jurada que ustedes se van a formalizar. A octubre del año pasado cerraron con una cifra de 77.000 personas a nivel nacional que dijeron voy a formalizar. Bueno, pues de ese universo, al viernes pasado, de acuerdo a información del Ministerio de Energía y Minas, solamente hay 36.181 que han cumplido con la documentación necesaria. Entonces tienen la mitad, más o menos la mitad de los que dijeron que se iban a formalizar. Muy bien. Estas personas se les venía una serie de trámites que caducaba la fecha límite. Vale decir... Pero es 7% del universo. Así es, pero digamos, el Estado dice que es un éxito porque con las leyes anteriores no se formalizó a nadie. Ok. Entonces lo que tenían que hacer es, al 5 de septiembre tenían que tener un derecho minero. Si no lo tenían, al 16 de septiembre tenían que demostrar que si bien no tienen el derecho minero, han hecho un contrato con quien lo tenga. Eso se llama contrato de explotación. Al 25 de septiembre tenías que tener un permiso de uso de aguas y tendrías que tener al 5 de octubre el instrumento de gestión ambiental correctivo. Todo eso vencía durante el mes básicamente de septiembre de este año. Así es, septiembre, octubre de este año. En el tema del IGAC, el problema fue que a comienzo de febrero de este año hubo un paro que se levantó puesto que el Ministerio del Ambiente insistía que no se movía la fecha del instrumento de gestión ambiental. Pero no fue un problema del Ministerio de Ambiente, fue un problema que los gobiernos regionales tenían que publicar oficialmente quiénes eran los técnicos hábiles para hacer los estudios. Y eso lo publicaron hacia la última semana de diciembre. Entonces entenderás que era imposible que estas personas hagan los estudios en 6 semanas. Entonces pasaron esto para octubre. Ahora, ¿qué ha pasado? Las fechas... digamos, la fecha de caducidad de cada uno de los trámites ya están dadas, pero los grandes problemas que se tienen son que quienes son dueños de la concesión minera no están haciendo los contratos de explotación con estos mineros que están operando. Estas fechas no han variado, ¿tienen que hacer todo eso? No, lo que ha pasado es que todo esto, esta información que tenía que ser entregada al gobierno regional para que sea procesada, para que al 19 de abril del próximo año te den tu certificación que ya estás formal. Ahora, todo esto lo han pasado para el 19 de abril. Es lo único que han hecho. Simplemente todas estas cosas que deberían estar entre septiembre y octubre, ahora tienen que estar listas para abril. Para el 19 Entonces, de abril. ¿por qué hay tantas personas hablando de patear hasta el 2016? Lo que pasa es lo siguiente. Ya, ¿qué hacemos con todas aquellas personas que no entran por el aro? O sea, los que no están dentro de esos 36.000 o 70.000. Además, yo entiendo que estos 36.000 que hasta el momento siguen en carrera, no llegaremos ni a 7.000 ni a 8.000 hacia el 19 de abril del próximo año. Entonces, la gran pregunta es, según las normas, al día siguiente, vale decir el 20 de abril, todas esas personas ya los declaras ilegales y el Estado peruano debería perseguirlos y meterlos presos.
lo cual es un absurdo, porque si las cárceles están diseñadas en el Perú al momento para manejar 30.000 personas, ya tienen 68.000 presos. ¿Dónde los vas a meter a estos? Entonces, el gobierno dice, bueno, ahora voy a lidiar con los que no se inscribieron. ¿Cuánto mueve la minería ilegal en el Perú? El cierre de 2011 hicimos un cálculo, salió 2.200 millones de dólares. Entonces, y el tema, lo que ha sucedido en el campo, es que con estas normas, antes lo que sucedía es que todo esto que se trabajaba en el lado oscuro, se blanqueaba. Había todo un proceso en el cual las empresas hacían doble, triple contabilidad y ese oro lo blanqueaban y se exportaba. Y había pago de tributos, etcétera, pero se exportaba. Ahora no, todo esto ya es negro. Tal es así que ahora sale en contrabando a Brasil y a Bolivia. Y eso ya no hay ningún tipo de registro. En tu opinión, que eres la persona que mediáticamente por lo menos es más visible y que está haciendo el estudio, ¿cuál es en tu opinión lo que debería hacer el gobierno? A ver, ¿Cómo luchamos contra la minería ilegal? Lo que tienes que entender es que cómo es el negocio. Entonces, una cosa es la minería aluvial en selva y otra cosa es la minería filoniana en costa y sierra. Para la minería aurífera en selva, lo importante es el diésel y el mercurio. Entonces, el Estado dice que ha hecho una oficina en SUNAT para controlar los ingresos de diésel a Madre de Dios, pero se sigue consumiendo diésel en Madre de Dios en cantidades que no corresponden a la población del departamento. Te recuerdo que es algo muy parecido a lo que pasa con el narcotráfico. Claro, ¿no? Entonces el departamento de Madre de Dios tiene 110.000 personas de acuerdo al último censo. Entonces no tiene sentido que consuma más carburante que muchos departamentos del Perú. Todos tienen un yate. Claro, o si no, qué decirte, tienen pues sistema de frío 24 horas al día y tampoco es la verdad, ¿no? Entonces, eso por un tema. El tema de mercurio y cianuro, de acuerdo a la misma legislación que dio este gobierno, se deberían hacer padrones como sustancias controladas. Entonces tú tenías que inscribirte en un padrón. ¿Quién produce? ¿Por qué produce? ¿Quién controla sustancias peligrosas o sustancias que pueden derivar actividades ilícitas como el narcotráfico? Entonces, si tú negocias ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, permanganato y potasio, tú tienes que tener un permiso, puesto que ese producto puede ser derivado de una actividad ilícita como el narcotráfico. Es el país donde todo eso es libre, pues, ¿no? Pero resulta que hasta ahora produce, no hace el padrón de mercurio y cianuro, por lo tanto sigue siendo libre disposición. Por otro lado, el mercurio y el cianuro entra por el puerto del Callao. Las empresas mineras peruanas en sus fundiciones o refinerías producen mercurio como un subproducto, pero todo eso se vende fuera, porque tienen un acuerdo internacional de concentrar las obras de mercurio. Hay un acuerdo internacional entre las empresas mineras. Nada de eso se vende en el Perú. Todo lo que viene al Perú es importado y pasa por el Callao. ¿Dónde están las ONGs ambientales frente a la minería? ¿Dónde están los líderes políticos como Marco Arana? Es que este tema siempre fue, digamos, algo que pensaron de que podrían ser un apoyo político en su causa de llegar al poder. Me explico. Bueno, pasó con este gobierno, ¿no? Cooperación, por ejemplo, ayudó a los mineros informales que están en la frontera entre Ayacucho y Arequipa, y con la cooperación de la OIT le consiguieron plantas para el tratamiento de estos minerales. Y estas plantas... Sin haberse formalizado. Sin haberse formalizado. ¿Por qué? Porque en la zona de frontera entre Ayacucho y Arequipa tienes una forma de trabajo que es cooperativa. Entonces, cooperativismo, una especie de socialismo primigenio, los apoyamos. ¿Ok? Entonces, han estado ahí. También han estado cooperación, te recuerdo, estuvo en lo de Tambo Grande, cooperando con Oxfam para que no se realice la operación formal de Manhattan. Hicieron el referéndum, se gastaron 6 millones de dólares de Oxfam, que hasta ahora nadie ha sido transparente dando las cuentas, y ahora tienes el desastre que tienes en la zona de Las Lomas, Apillica, Suyo, que es consecuencia de la perversidad con la cual votaron a los formales y se callaron en todos los idiomas con los informales. Y también en el mundo de las ONGs, que les gusta tanto hablar de derechos humanos, bueno, pues
¿Dónde están ellos peleando contra la trata de personas? Porque todos estos asentamientos mineros, como hay dinero, hay todo un tema de prostitución, todo un tema de aprovechamiento de menores de edad, y que yo sepa, no hay ningún ONG. Entonces, lo que es lucha contra la minería ilegal, una vez que termine ese proceso que acaba en abril, eso se patea hasta el 2016, con lo cual este gobierno claudicó básicamente en esa lucha. Yo creo que este gobierno tiene los elementos para combatir esto. Como te digo, si controlan el cianuro, controlan el mercurio que pasa por sus narices por el puerto del Callao, sabes cuáles son las empresas importadoras, tú deberías hacer a esas empresas importadoras terceros civilmente responsables porque están manejando sustancias tóxicas. O sea, no están vendiendo caramelos. Totalmente de acuerdo. Entonces, por otro lado, ya al gobierno le he hecho llegar la información dónde están las plantas de cianuración. El gobierno dijo que iban a hacer plantas. No, el mercado ya resolvió ese problema. El tema es cómo formalizo esas plantas que ya existen y a partir de eso cobro impuestos y formalizo hacia atrás la cadena de valor. Muy bien, Miguel. Te agradezco muchísimo. Un placer, muchas gracias. Bien, vamos nosotros a una pausa y regresamos. Scotiabank descubre